Después de haber revisado las características del servidor, de todos los componentes que necesitamos para poder implementar de manera satisfactoria el Catalyst Center y la fábrica de SDA, entre otros componentes para tener una solución bastante integral y robusta, finalmente aquí lo tenemos. Esta instalación la hice hace un par de semanas atrás, que sí me llevó un poco de tiempo porque sí estuve cuadrando diferentes configuraciones que tuve que meter en el gestor de máquinas virtuales y contenedores llamado Proxmox. Ahorita vamos a revisarlo, pero básicamente sí tuvimos que alinear ciertas configuraciones para que pudiera yo finalmente instalar de manera satisfactoria el Catalyst Center. Entonces aquí podemos ver, no me voy a loguear ahorita, pero lo que podemos ver aquí básicamente son los 3 tabs que son los que vamos a estar interactuando. Me voy a mover a la parte de Proxmox, como les decía, es un gestionador de máquinas virtuales y contenedores de código abierto. Aquí podemos ver diferentes instalaciones que ya hice. Tengo el EVNG, tengo el Catalyst Center, varias instancias, incluso ya empecé a instalar el ICE. Y por último, pero no menos importante, el EVNG, en donde voy a tener una topología, en este caso, al día de hoy, muy básica, en donde tengo 2 dispositivos muy sencillos aquí implementados, es decir, un Catalyst 9000 virtual para poder simular esa parte de la fábrica de SDA, eso lo vamos a ver más adelante. Pero por otro lado, un elemento bastante importante también, que es el CCR1KB, que es el que me va a dar salida a internet real. Entonces, del lado izquierdo tengo todas mis VMs, toda mi infraestructura a nivel de data center, por ejemplo, y del lado derecho mi salida a internet. Si quisiera obviamente poner una red un poco más robusta, más compleja, puedo empezar a meter SD-WAN, puedo empezar a meter más Catalyst 9000 virtuales para poder generar esta fábrica de SDA, pero bueno, vamos siguiendo paso a paso, ¿no? Entonces quiero explicarles básicamente en qué consiste la topología física y lógica de cómo construimos este laboratorio. Aquí tenemos los personajes principales de esta topología, lo más importante, Proxmox, por ejemplo, que es un gestionador de máquinas virtuales, de contenedores, que nos va a ayudar a gestionar toda esta parte de las máquinas virtuales dentro del servidor de UCS. Cabe destacar que Proxmox fue el que me permitió poder implementar esta solución. Había probado con EVNG directamente, de manera nativa, no me funcionaba, a veces no me levantaba el servidor, era un dolor de cabeza, la verdad. Por otro lado, quisimos intentar con la solución de ESXi, que es soportado por Cisco, pero también hay un tema con las licencias, número de cores que tú puedes implementar, a pesar de que tú tengas la infraestructura, pero si la licencia no te permite implementar más de 8 cores virtuales, sencillamente te vas a quedar corto y no vas a poder hacer la implementación correctamente. Proxmox, como lo había comentado, es un gestionador de máquinas virtuales y contenedores de código abierto que te permite, por ahí hace una aclaración, un disclaimer de, oye, si quieres aportar o quieres así como pagar una suscripción, lo puedes hacer, pero realmente no te forzan a hacerlo. Entonces básicamente me permitió implementar de manera exitosa Catalyst Center. Por otro lado, tengo dentro del Proxmox como máquina virtual el Catalyst Center. De hecho, aquí abajo también yo voy a tener el ICE más adelante, y EVNG, que también lo tengo en una máquina virtual, que cabe destacar que hay una conexión interna virtual para poder conectar todo lo que voy a estar generando aquí. Por ejemplo, mi fábrica de SDA lo voy a poder interconectar con el Catalyst Center, y finalmente lo que yo les comentaba acerca del CSR 1KB, que me va a dar salida a internet. Entonces, suena sencillo, vamos a verlo, qué tan complicado, difícil es empezar a instalar Catalyst Center, todos los conceptos, todas las configuraciones que necesitamos saber para poder llevar a cabo una instalación exitosa, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos para allá. Ya estando dentro de Proxmox, vamos a empezar a crear la máquina virtual. Es importante saber que la interfase de la creación de la máquina virtual es muy intuitiva, sin embargo, ciertos parámetros no hay que dejarlos por defecto, hay algunos que hay que customizarlos para llevar a cabo una instalación exitosa de Catalyst Center. En términos de laboratorio, yo los voy a ir guiando, les voy a ir dando los datos exactos de lo que tenemos que configurar y la explicación de algunas cosas que posiblemente no estemos tan familiarizados, pero que es importante saber. Ahora, vamos a empezar a crear la máquina virtual. Aquí me da un VMID, el 100, parte de 100 en adelante. En este caso 100 es la que tengo disponible, la voy a dejar así. Aquí le voy a poner un nombre. Cabe destacar que no lo puedes dejar con espacios. Listo, y le damos siguiente. Aquí hay que jalar la imagen de ISO. Ahora, ustedes se preguntarán por qué la OVA no, si al final es un ambiente virtualizado, y estoy de acuerdo. Sin embargo, con Proxmox me parece que el AOVA, que tiene ya valores predefinidos, no se lleva tan bien con esta virtualización. Me estuvo causando problemas, la verdad es que sí lo intenté, pero no pudimos. Al final decidimos hacer una instalación desde cero con el ISO para no tener esos problemas y poderlo configurar de manera correcta. Aquí ya lo tengo precargado. En el tipo de la versión dejamos el tipo Linux y la versión que viene por defecto. Le damos siguiente. Aquí en sistema no hay que mover nada, hay que dejarlo por defecto. Le damos siguiente. En disco, aquí ya es importante empezar a customizar un poco la configuración. En el caso del device, vamos a dejarlo como viene. Aquí en el storage es importante el que ustedes ya hayan creado un arreglo de disco para que pueda considerar
todo el espacio en disco que ustedes tienen. Es decir, en mi caso tengo casi 3 teras y es justamente lo que yo arreglé aquí en Catalyst, que se llama Catalyst-Medio Disk, que básicamente me dice, perfecto, tú tienes ahorita una capacidad de 2.75 teras, pero disponibles 2.25 teras porque ahorita tengo otras máquinas virtuales creadas, pero es la que yo voy a ocupar, porque si se dan cuenta tengo otra que está creada por defecto, que es Local LVM, que básicamente lo que me está diciendo es alrededor de 20-21 gigas disponible, que es la que te crea por defecto, pero no es la que ustedes necesitan para poder empezar a crear estas instancias bastante pesadas. Entonces ahí escogen la que debe ser. Aquí la recomendación, yo les diría que le pongamos 2500 gigas, que serían los 2.5 teras. Claro está que si ustedes revisan la guía de configuración de instalación de Catalyst Center, bueno, para un ambiente en producción, pues sí te piden, me parece mínimo 3 teras en estado sólido. Sin embargo, esto es muy importante, pero en laboratorio posiblemente le puedas poner un poco menos. En este caso yo voy a aprovechar esa capacidad que tengo, pero no necesariamente vamos a estarlo ocupando el 100% del tiempo que tengamos prendida la máquina. Aquí en caché es importante decir que debe de llevar el write back. ¿Y por qué el write back? Porque básicamente elimina la latencia de escritura para que las bases de datos no colapsen. Sabemos que Catalyst Center maneja diferentes bases de datos y es importante que no haya ningún problema entre ellas. Entonces esto es muy importante, es lo primero que tenemos que hacer, que el caché lo cambiemos de default a write back. Le damos siguiente. Pasamos a la sección de CPU. Aquí es importante comentar que el servidor tiene 2 CPUs, entonces hay que aprovechar esos 2 CPUs con los 88 hilos que tenemos. Sin embargo, el Catalyst Center no va a ocupar los 88 hilos. En este caso son los 2 sockets, cada socket de 24 CPUs o cores, y que en total tengamos 48, que no es obviamente el total, pero es más de la mitad de lo que tenemos, ¿no? Entonces aquí vamos a configurarlo 2 y en este caso lo dejamos en 24 y queda en 48. El tipo, en este caso de CPU, no tenemos que dejarlo por defecto, que es x86. Aquí hay que dejarlo de tipo host, que de hecho si le dan hacia abajo aparece. Ahora, ¿por qué sería o por qué tendríamos que dejarlo como tipo host? Para que las instrucciones pasen directamente a los procesadores y no tengan que estar triangulando con otros procesos o servicios. Otra cosa importante, aquí de hecho incluso si se dan cuenta, en todas las secciones que hemos recorrido viene la opción de Advanced. Esta opción de Advanced yo ya la activé para empezar a ver y no omitir ningún punto importante. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí específicamente en CPU viene una opción que se llama Enable NUMA. Al activar NUMA le estamos diciendo a la máquina virtual, en este caso el Catalyst Center, que tiene 2 procesadores y que no se confunda entre uno y otro y exista una latencia. Entonces esto es importante para que también la máquina virtual sepa que cuenta con esos 2 procesadores, por eso lo vamos a dejar habilitado. Le vamos a dar siguiente. Es importante saber que hay que configurarle, al menos en las pruebas que yo he hecho, los 256 GB. No he probado con menos memoria asignada. Sin embargo, creo que tenemos la capacidad de poderle asignar estos 256 GB sin problema, pero bueno, queda abierta la posibilidad de que a lo mejor en versiones 2, 3, 7 posiblemente con 128 no llegue a funcionar incluso en ambiente de laboratorio, pero sería cuestión que lo revisen. En este caso lo vamos a configurar con 256, está en megas, vamos a hacer la conversión en este caso a gigas, que sería 262144. En el caso de Ballooning Device hay que desactivar esta casilla porque al final Kubernetes lo que necesita es que la RAM esté fija, ¿no? Es decir, a pesar de que a lo mejor en ciertos procesos la demanda de memoria tenga que bajar o tenga que subir, sabemos que está reservada esta memoria al final del día. Entonces no necesitamos, digamos, como liberarla para otros procesos o otras VMs, sino que ya esté reservada directamente para este tipo de bases de datos como Cassandra, Elasticsearch y todo lo que tenga que ver con los contenedores de Kubernetes. Algo que se me pasaba a comentar es acerca de una opción importante que tiene que ver con la parte de disco. Aquí en Discar está desactivado, lo cual estamos impidiéndole a Proxmox que se entere de archivos o contenedores que se crean o incluso se destruyen más bien a partir del Catalyst Center, y que esto nos ayude a liberar espacio en disco. Entonces, si no activamos la casilla de Discar, básicamente no estamos dándole esa visibilidad a Proxmox para que también él sepa que cuando el Catalyst Center cree, pero más que crear, destruir contenedores, en este caso se libere espacio en disco de manera real. Entonces hay que activarlo. Ahora sí nos pasamos a la parte de network. Aquí es importante porque lo que yo les comentaba, el tema de la conexión entre VMs. Como yo voy a tener una VM en el caso de Catalyst Center, otra VM en el caso de ICE, alguna otra conectada hacia mi EVE-NG, por ejemplo, que va a ser otra VM,
justamente pues necesito tener interconexión entre ellas. Ya todo el tema del ruteo a nivel de board, a nivel de WAN, esa es otra historia, pero yo necesito que, por ejemplo, donde voy a estar implementando todos los Catalyst 9000 virtuales, tengan esta comunicación con el Catalyst Center y con el resto de las instancias, como en el caso de ICE. Entonces, aquí yo creé ya con antelación un puente. Lo que tengo que hacer es seleccionar nada más, que de hecho lo nombré como, o le puse un comentario de SDA Fabric Internal, básicamente lo único que voy a seleccionar, ¿no? Aquí ahorita los voy a comentar porque nada más vamos a dejar una interfase a nivel de Catalyst Center. Desactivamos la opción de Firewall, aquí en el modelo lo dejamos igual y básicamente es lo único que tenemos que hacer. Le damos Next y confirmamos los datos y finalmente le damos terminar. Recuerdan que les había comentado una de las razones del por qué no instalamos OVA y preferimos instalar ISO. Una de las razones obviamente fue la compatibilidad. Vimos algunos problemas de esas preconfiguraciones en donde Proxmox no se lleva bien con eso que ya viene prefabricado. Ahora, otra de las razones importantes es que al haber instalado el Catalyst Center sobre el ISO, que es prácticamente desde cero, pues digamos que no estamos instalándolo sobre un appliance, tal cual es como el Cisco te vende un producto, un UCS, por ejemplo, el modelo que tú quieras, soportado obviamente, pero ya está preinstalada, ¿no? Con el ISO, digamos, ya es un appliance, todo el servidor físicamente ya lo tienes para el Catalyst Center. En este caso no, estamos usando un UCS, pero estamos usando un gestionador de máquinas virtuales de código abierto como lo es Proxmox y estamos ahí metiendo una máquina virtual de Catalyst Center, pero estamos usando el ISO, entonces estamos diciendo que posiblemente pudiera estar naciendo como anónimo, en donde no se va a reconocer un número de serie. Dicho esto, antes de prender la máquina vamos a configurar un serial number apócrifo que básicamente le va a dar identidad al Catalyst Center para poderse registrar, autenticar contra el portal de PNP. Entonces, aquí dentro de las características de la máquina virtual que no ha sido prendida todavía, porque necesitamos modificar esto en la sección de Options, aquí en SMBIOS Settings, podemos ver el UUID que sí está configurado, está creado automáticamente, pero no tenemos un número de serie como tal todavía. Entonces, dicho esto, si nosotros prendemos la máquina virtual pensando que ya está todo completo, cuando ya esperemos las 2.5 a 3 horas y veamos cuál es el número de serie, o incluso intentemos registrarnos con la Smart Account, no vamos a poder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos de dos, pero la recomendación es hacerlo a través del CLI o del vShield, del Proxmox directamente, no a nivel de Wii como es editar acá y ponerle ahí el serial number apócrifo, no. ¿Por qué? Porque hay una cuestión ahí en donde hay un tema de encriptación de base 64 que la Wii le configura. Entonces lo vamos a hacer directamente sobre la consola del Proxmox, que de hecho ya tengo la línea de comandos y se los puedo dejar incluso en la descripción del video para que ustedes puedan hacer lo mismo, obviamente respetando el UUID, pero lo demás es exactamente lo mismo. O sea, incluso pueden tipear el mismo serial number porque al final va a ser un serial number apócrifo, entonces random, lo pueden utilizar sin ningún problema. Le vamos a dar OK aquí, no vamos a hacer nada o lo cerramos acá y me voy a ir directamente a mi Proxmox y en vShield, que ya está logueado, lo que tengo que hacer aquí es copiar, que de hecho ya lo tengo aquí tipeado tal cual, con el número de VM, el ID que es el 100. Y ahorita lo que les voy a enseñar es que ya le ha de haber agregado el vendor, que de hecho incluso parte de la identidad es que precisamente reconozca lo que sí está soportado por Cisco, en este caso el ESXi, con el serial number random, ¿no? Entonces me voy a regresar de nuevo aquí a la máquina virtual, igual aquí en Options, y aquí podemos ver que el SMBIOS ya tiene el serial number y con el fabricante y tal. Entonces, si se dan cuenta, es mejor hacerlo por el Bishop, por lo que les digo de la base 64, y ya con esto terminamos finalmente para darle inicio a la instalación a través del maglev.